Bona tarda a tothom. Gràcies per venir. Avui és la segona sessió d'aquest curs de Què vol dir creure avui. La primera sessió, de fet, va ser l'acte d'inauguració de curs amb la sociòloga Marc Griera. I el curs és el curs central d'aquest any, Què vol dir creure avui, i això neix d'una certa inquietud entre els membres de l'equip i també d'adonar-se que calia d'alguna manera tornar a allò més bàsic o allò que no podem donar per fet, com és la creença o la fe, sinó que enteníem que calia tornar a parlar d'aquest element més essencial en el context d'avui. I per això la pregunta per la dimensió de la creença l'afrontem des de diverses perspectives. El primer dia vam parlar d'una perspectiva més sociològica. Avui parlarem d'una dimensió més antropològica i després seguiran altres sessions amb una perspectiva en la següent més pastoral, també des del compromís social i també des del testimoni personal, i també l'última sessió serà una taula rodona sobre comunitats, sobre com les comunitats responen a aquesta situació d'avui de la pregunta per la creença. Però avui, com dic, partirem de la pregunta per l'antropologia. I ens acompanya el Pedro Castelao, que és doctor en teologia i és doctor en filosofia. És professor d'Antropologia Teològica i Història de la Teologia a la Universitat Comillas de Madrid. Durant els últims 4 anys ha estat vicedegà de la Facultat de Teologia i és membre de la Comissió Permanent de la Càtedra Hanna i Francisco José Ayala de Ciència, Tecnologia i Religió. I alhora també és professor convidat a la Universitat Interamericana de Puerto Rico. També és director de la revista Encrucijada, revista gallega de pensament cristià, i ha publicat diversos llibres, un dels quals és l'autor sobre el que va fer la tesi de filosofia, que és El trasfondo de lo finito, la revelación en la teología de Paul Tillich, entre tants altres, i l'últim llibre és precisament sobre el tema que va desenvolupar la tesi de teologia, que és Morfologia de l'infinit, un nou fonament filosòfic per l'antropologia teològica. Gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros y adelante. Farem una hora més o menys de xerrada, després obrirem el torn durant 20-25 minuts, en total estarem una hora i 25, una hora i mitja. Gracias. Estupendo, muchas gracias por la presentación. Quisiera comenzar con una palabra de agradecimiento por la invitación, por estar esta tarde con todos ustedes y por la posibilidad de exponer un tema que me parece especialmente significativo cuando de lo que se trata es de profundizar en el significado de lo que hoy pueda querer decir creer. Desde luego, las perspectivas antropológicas y todo lo que tiene que ver con la pregunta por el ser humano, por el contexto en el cual se comprende qué es el ser humano y, digamos, las claves de comprensión que permiten identificarlo, caracterizarlo, pues están, digamos, sobre la mesa porque muy probablemente ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es, de alguna manera, estar y ser consciente en relación con el planeta? Es uno de los puntos, es una de las preguntas de más actualidad y de cuya respuesta depende, efectivamente, no solo una cuestión teórica respecto de qué es el ser humano, sino de multitud de cuestiones prácticas que se cifran en la respuesta que se dé a esta cuestión. Lo primero que quisiera hacer entonces es acercarme, siguiendo el hilo del título de la conferencia, que quiere decir creer hoy desde la antropología, acercarme, digo, a qué quiere decir creer. Comenzar estableciendo una muy elemental, una muy sencilla fenomenología de la creencia. Y desde ese punto de vista, creo que lo primero que podríamos decir
de una manera, insisto, muy sencilla y muy básica, es que creer no es sino confiar. Creer en alguien es abrirse de alguna forma, de una manera, digamos, llana, de una manera receptiva a lo que esa persona es y a lo que esa persona nos dice. ¿Qué es creer? Creer es confiar en lo que se nos dice y en quien lo dice. Cuando cualquiera de nosotros, en cualquier situación ordinaria, le decimos a alguien, te creo, lo que le estoy diciendo es efectivamente que aquello que recibo de esa persona, aquello que esa persona significa para mí, me parece basado en la verdad. Me parece que efectivamente pisa un terreno aceptable, por el cual, desde una dimensión material, me parece creíble aquello que me dice, creo aquello que me dice. Y al mismo tiempo, desde una dimensión más personal, puedo considerar y considero a esa persona fidedigna, es decir, digna efectivamente de aceptarla, de escucharla, de ponerme de alguna manera en sus manos y en su piel. Por lo tanto, lo primero es que creer es confiar en lo que se dice, en quien nos lo dice, y por lo tanto creer implica crecer o implica tejer vínculos de relaciones sobre el suelo de la verdad. Vínculos fiduciales, es decir, me permite establecer relaciones estables porque las considero sostenidas, fundamentadas en la verdad. Quien me habla me resulta fidedigno. Aquello que me dice, lo creo, lo acepto. Y esos vínculos fiduciales exigen reciprocidad. Igual que yo creo a alguien, espero y doy por supuesto que de alguna manera me creen a mí. Por lo tanto, es la base antropológica más básica y más sencilla en la cual creo que podemos pisar con seguridad cuando nos acercamos al fenómeno de la creencia. Repito muy brevemente, creer es confiar. Y desde este punto de vista quisiera decir algo muy elemental, que consiste ¿en qué? Pues en que desde el punto de vista antropológico no existen los increyentes. Todos somos creyentes porque todos establecemos vínculos de confianza basadas en la verdad. Luego, efectivamente, se mostrarán ambigüedades, se mostrarán mentiras, se mostrarán falsedades y estos vínculos tendrán que pasar por, la prueba efectiva de sostener una y otra vez la verificación existencial, relacional, de la verdad, de que efectivamente no se nos miente. Pero todos estamos tejidos, estamos trenzados por esos vínculos fiduciales que nos unen unos a otros. Por lo tanto, insisto, desde el punto de vista antropológico, no existen los increyentes. Todos creemos de una manera en unos en otros y esperamos también que se nos crea, ¿verdad? Que se nos acepte, que de alguna manera aquello que decimos y aquello que somos sean recibidos en un suelo sereno de verdad. Cuando nos situamos en una perspectiva más religiosa, más trascendente, digamos, ya no en la horizontalidad de las relaciones antropológicas, sino en el sentido específicamente teológico del término creer, me gustaría mantener la misma afirmación y decir que tampoco creo que existan los increyentes. Y ahora ustedes me dirán, bueno, a ver, hay personas que creen, personas que tienen fe, y cuando se trata de la cuestión de Dios o de la cuestión, qué sé yo, de la vida eterna, hay personas increyentes, hay personas que no creen. Pues me parece que eso no es del todo correcto. O me parece que al menos admite una interpretación alternativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que también respecto de Dios, de la vida eterna, de las grandes preguntas de la existencia, todos seguimos siendo creyentes. La cuestión está en que nos diferenciamos, si queremos, en aquello que consideramos suelo firme de verdad. Nos diferenciamos en el término último de nuestra creencia. Nos diferenciamos, por lo tanto, en aquello a lo que nos entregamos, en aquello que nos parece fidedigno, en aquello, efectivamente, a lo que le damos credibilidad y verosimilitud. Si yo les pregunto a ustedes, ¿tiene sentido la vida o carece de él? ¿Somos frutos del azar ciego y la oscura oscuridad y la oscura casualidad, perdón? ¿O somos criaturas queridas y sostenidas por el amor y la providencia? ¿Hay Dios o más bien nada? ¿Es la muerte un muro infranqueable o el umbral de la vida verdadera?
las respuestas que demos a estas preguntas se sitúan, todas ellas, sean en un sentido positivo o sean en un sentido negativo, en el ámbito de la creencia. Todas son respuestas que muestran nuestra estructura antropológica creyente. ¿Por qué? Pues porque alguien pudo decir, yo creo que la vida carece de sentido. Yo creo que somos fruto del azar ciego y la oscura casualidad. Yo creo que hay nada o que no hay nada. Yo creo que la muerte es un muro infranqueable. Por lo tanto, a quienes normalmente se les llama increyentes, se les puede llamar creyentes en la ausencia de sentido, en la creencia en el absurdo, en la muerte como el fin último definitivo y en estas cuestiones que estoy describiendo de una forma muy sencilla. Pero al mismo tiempo podremos decir, bueno, quien efectivamente cree en el sentido positivo, que la vida tiene un sentido, que somos criaturas queridas y sostenidas por el amor y la providencia, que hay Dios y que la muerte es tal vez el umbral de la verdadera vida, quienes creen en eso, pues efectivamente son igual de creyentes que aquellos que creen en su contrario. Esto me parece especialmente significativo porque en la situación cultural, ahora voy a hablar un poquito del contexto, en el contexto social, cultural, espiritual en el que nos encontramos, se da por supuesto la evidencia de la ausencia de sentido, la evidencia de que no hay Dios, por lo tanto, de que la nada es el océano en el cual vivimos y existimos, la evidencia de que la muerte es un muro infranqueable y la evidencia de unas realidades ante las cuales uno cabe decir, bueno, a lo mejor tienen la misma evidencia que su contrario. O a lo mejor son tan objeto de fe y tan, digamos, tan realidades fiduciales como sus contrarias. Y esto me parece que sitúa entonces, o que nos ayuda a resituar a quienes nos consideramos creyentes o somos percibidos en la sociedad como creyentes y parece que tenemos, sin más, la carga de la prueba de demostrar eso que creemos, porque lo evidente, el terreno, digamos, franco, asentado, el terreno de verdad, cae sin más del lado contrario. Y me parece que es este el punto en el que hay que decir, ya desde el inicio, bueno, me parece que se puede reequilibrar la situación desde una perspectiva antropológica, rastreando la estructura fiducial del ser humano, y que, por lo tanto, desde ese punto de vista, podemos encontrarnos en un mismo terreno común de creencia con quienes creen A o con quienes creen B. Y sobre eso podemos entonces hablar, discutir y dar razón sobre la coherencia interna de la propia creencia. Y esto no es solo algo que cae del lado de quienes normalmente se llaman creyentes cristianos. Ahí está la carga de la prueba, demostrar la coherencia de la propia creencia. ¿Por qué? Pues porque la increencia es evidente. No, a lo mejor la increencia es tan creencia como la otra. Y también tiene sobre sí, entonces, el desafío de mostrar su coherencia interna. Esto es importante porque, de alguna manera, todas las creencias son orgánicas. Y es cierto que, efectivamente, lo que sostenemos respecto de estas preguntas fundamentales no suele poder sostenerse de forma aislada y de forma, digamos, desconectada, de manera que podamos decir una cosa y su contraria. Normalmente las creencias son orgánicas, pero es cierto que no siempre son coherentes. En muchos casos uno se sitúa en un ámbito muy sincrético de creencias o muy vaporoso de creencias muy difusas y al contrario, otras personas tienen unas creencias muy definidas, casi de tipo dogmático, que digamos no admiten ni siquiera la presencia de la duda en su propia estructura antropológica. Y yo creo que efectivamente es aquí en donde probablemente el contexto en el que nos situamos más claramente nos muestra la necesidad de, en un tiempo muy sincrético, muy vaporoso, de ideas espirituales que, aunque tienen una organicidad, sin embargo, no son muy sistemáticas, sino más bien, qué sé yo, orgánicas, cierto, pero en muchos casos incoherentes, pues es aquí donde creo que el diálogo sobre la coherencia interna, sobre el carácter sistemático de las creencias, sobre el cómo se encadenan unas con otras
y estructuran una determinada idea de la vida conforme a tres vértices básicos, muy sencillos, que son el ser humano, Dios y el mundo. Es donde se juega de alguna forma, creo yo, el diálogo y la presencia pública de la fe en la sociedad actual. En este punto es donde quiero pararme brevemente a dar unas pinceladas sobre el contexto histórico, cultural, actual, en el cual tenemos que indagar qué significa creer hoy desde el punto de vista de la antropología. Y ya les adelanto que mi perspectiva es desde la antropología teológica, es decir, no desde una antropología cultural, una antropología filosófica, una antropología más o menos horizontal, sino desde la comprensión que el cristianismo tiene del ser humano. Por lo tanto, del ser humano ante Dios. Por lo tanto, efectivamente, en una relación, digamos, no accesoria, no secundaria, sino central, estructural, en la cual el ser humano es concebido como criatura. Y ahí, en ese punto, es en el cual me parece que el contexto histórico actual está caracterizado por una asunción implícita, tácita, de algo que podríamos llamar metafísica de la finitud. ¿A qué me refiero con la metafísica de la finitud? Me refiero a algo que se encuentra, creo, en la estructura inconsciente más profunda de los últimos 200 años de la cultura de Occidente y que probablemente supone la asunción implícita de los postulados antropológicos de Heidegger y de la descripción cultural y secular de Nietzsche. Luego meteré a Aristóteles en un pequeño asunto que va a tener mucha importancia, pero muy probablemente con el trasfondo aristotélico que luego desarrollaré en relación con el infinito y con la presencia efectiva del nihilismo nietzscheano y con la antropología de Heidegger, yo creo que, digamos, nos acercamos a rasgos centrales del pensamiento contemporáneo que, insisto, da muy por hecho de forma evidente y clara, pues ¿el qué? Que la vida carece de sentido, que no hay Dios, que Dios ha muerto, que el ser humano es una realidad que ha de hacerse a sí mismo, que carece de esencia y que solo tiene historia, y que por lo tanto su existencia consiste en una recreación continua en la que él mismo ha de darse todos los valores operando una transmutación radical de la herencia judeocristiana recibida. Y desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta, digamos, el haber borrado la realidad de Dios del horizonte del mundo, se encuentra en tránsito, se encuentra en un proceso de transformación hacia una nueva forma de ser humano que probablemente con la ayuda de la tecnología, que probablemente con el impulso y el pensamiento del llamado transhumanismo lleve efectivamente a una, no sabemos si modificación radical de lo que entendemos por ser humano o incluso a una nueva forma de existencia que rompa, que supere al ser humano, haciendo realidad el sueño del Übermensch, del superhombre, digamos, de cuyo nietzscheano. Es a esto a lo que llamo, de alguna forma, metafísica de la finitud, que se concreta desde el punto de vista antropológico en algo que me gusta nombrar como antropología del segmento. Yo creo que son estos dos rasgos los que caracterizan el contexto actual en el que tenemos que preguntarnos desde la antropología qué significa creer. Porque si asumimos los postulados básicos de la metafísica de la finitud y los concretamos ahora con lo que acabo de llamar la antropología del segmento, y ahora van a ver la importancia que tiene Heidegger en esta descripción de qué es el ser humano, cómo tenemos que comprender los rasgos fundamentales de la existencia, si asumimos esos principios de manera crítica, creo que estamos jugando en campo contrario y imposibilitándonos desde el punto de vista teológico cristiano para alcanzar la hondura de lo que el cristianismo tiene que decir respecto de ese triángulo primordial al que antes hacía referencia.
de Dios, del ser humano y del mundo. ¿Qué es la antropología del segmento? La antropología del segmento es aquella concepción antropológica que supone, que afirma que nuestra vida, lo que ustedes y yo somos, y nuestros hijos, y nuestros nietos, y los vecinos, y la gente con la que nos encontramos, la vida consiste en lo que sucede entre dos límites infranqueables. Por eso hablo del segmento. Un segmento es un fragmento de una línea que, lejos de ser infinita, está marcada por dos límites infranqueables. ¿Cuáles son estos dos límites infranqueables? El nacimiento y la muerte. ¿Qué sucede entonces? Pues que lo evidente, lo obvio, lo que parece que en nuestro tiempo cultural goza de ese respaldo fiducial, ese espaldarazo de la verdad evidente que nadie en su juicio osa cuestionar, es que antes de nacer no somos nada y después de morir dejaremos de ser lo que somos. De tal manera que el no venir de ningún sitio, sino que nuestro nacimiento sea un inicio absoluto. El hecho de que la muerte sea la descomposición y la desestructuración de nuestra fisiología, de nuestra composición molecular y atómica, y por lo tanto la desaparición completa de lo que efectivamente venimos siendo en cuanto que somos personas conscientes, sintientes, pues es el horizonte indudable con el cual ahora tendremos que comprender pues qué sentido puede tener la vida, qué sentido puedan tener los valores, qué hacemos efectivamente con nuestra toma de posición en determinados problemas políticos, sociales o económicos, qué sé yo, qué estado de vida elegimos, cómo nos relacionamos con las personas. Bien, dentro de esos límites tenemos margen de juego, aceptando efectivamente, si penetramos adecuadamente en el trasfondo de la metafísica de la finitud, de esta antropología del segmento, aceptando con Heidegger el qué, pues que somos arrojados en el mundo, que vivir es morir, es vivir para la muerte, y que de alguna manera el encuentro justamente con el trasfondo último de la existencia, que es la nada, provoca en nosotros esa conmoción ontológica que es la angustia, y por lo tanto el sinsentido, y por lo tanto, digamos, la amenaza continua del absurdo y de la nada. Este es el trasfondo que se encuentra detrás del análisis, digamos, más profundo de la metafísica de la finitud, que ahora concretamos en la antropología del segmento, porque nos dice, si ahora utilizásemos una metáfora un poquito más plástica, que los seres humanos somos como islas circundadas por un océano de no ser, por una oscuridad cósmica de la cual hemos emergido, qué sé yo, si por el azar o por mecanismos fisiológicos y el encuentro de nuestros padres y determinadas circunstancias históricas que lo han provocado, pero sin ningún tipo de propósito, sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de fundamento, anclaje u orientación que pueda sobrepasar los límites infranqueables del nacimiento y de la muerte. Tendremos entonces, con estas dos pinceladas, metafísica de la finitud, antropología del segmento, un acercamiento, creo, a pues, un estado de cosas que en muchos casos hay que decir que grandes teólogos del siglo XX han asumido como una especie, no sé si signo de los tiempos o como, digamos, el mundo en el que les ha tocado vivir, y sobre esa base han intentado mostrar ¿el qué? Pues que el cristianismo supone, como mínimo, derribar, o el cuestionamiento, ¿verdad?, de ese límite final que pondría en el muro de la muerte una realidad infranqueable. Entonces, con la esperanza de la resurrección, con el querigma pascual, de alguna manera intentarían mostrar ¿el qué? Bueno, pues que, vale, todo parece apuntar a que efectivamente el nacimiento y la muerte son límites infranqueables. Pero está la pregunta, está de alguna manera la inquietud, está la apertura, está la tendencia hacia el infinito, hacia la vida eterna, hacia la plenitud de Dios, hacia algo que nos sobrepasa. Y de alguna manera pues estaría como inserto en esa concepción antropológica pues ese cuestionamiento, ¿verdad? Yo creo que la intención no puede ser más positiva, sin duda alguna, pero no sé si es del todo
radical que efectivamente el cristianismo provoca cuando se piensa a fondo lo acontecido en Jesús de Nazaret y que, para ser más concreto y pedagógico, voy a resumir en la Gaudium et Spes número 22, desde un punto de vista antropológico. La Gaudium et Spes número 22 dice en su primera frase que realmente el misterio del hombre, el misterio del ser humano, solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Esto me parece especialmente significativo por varias razones. Pero en primer lugar, porque cuando se piensa en la realidad del ser humano desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista cristiano, a la luz del Verbo encarnado se repite doblemente el término misterio. Y esto me parece especialmente significativo, no porque misterio sea aquí una especie de despeje a córner para, bueno, introducir, pues como hacen los grupos de rock cuando salen al escenario, ¿verdad? Una gran nube de humo y entonces entre esa nube de humo en la que no se ve muy bien, pues aparecen. Pues efectivamente, aquí nombrar el misterio sería, pues, apagar las luces o hacer una especie de nube de humo para a continuación hacer un truco de magia supranaturalista en absoluto. Cuando se está nombrando misterio, aquí se está nombrando en un sentido específicamente teológico y que tiene que ver con el carácter insondable, inabarcable, inobjetivo, infinito de aquella realidad a la que se habla. Que algo sea misterio significa que no se puede objetivar. Que algo sea misterio significa que no se puede definir. Que algo sea misterio significa que no se puede tratar como si no fuese lo que realmente es. Y fíjense ustedes que no estamos hablando de términos misterios aplicado a cualquier cosa. Lo estamos aplicando al ser humano y a la realidad propia del misterio del Verbo encarnado, apuntando, por lo tanto, a la realidad última del misterio de Dios. Insisto, lo inobjetivo, aquello que no es definible, aquello que no se puede convertir en una cosa manipulable, aquello que tiene una realidad que desborda, una realidad insondable, una realidad, insisto, que a lo mejor no se deja captar bien con una antropología del segmento que le ha puesto dos límites infranqueables así, por la cara, así, porque sí, así por la evidencia efectiva de los análisis filosóficos del existencialismo del siglo XX y de cierta fenomenología de cuño heideggeriano. Porque sí, porque esto es una evidencia respecto del tiempo y del espacio. Pues a lo mejor la evidencia no lo es tanto. Si efectivamente pensamos la realidad del ser humano como una realidad inobjetiva, vinculada al misterio del Verbo encarnado, y ahora me centro un poquito más en lo que quiero decir respecto al misterio del Verbo encarnado. ¿Por qué? Porque si algo aparece con mucha claridad en el Nuevo Testamento, y esto ya desde fórmulas bimembres paulinas, incluso los especialistas hablan de fórmulas prepaulinas. Estoy pensando en 1 Corintios 8:6, estoy pensando en Filipenses, estoy pensando en el himno de Colosenses, Colosenses 1:15, estoy pensando en textos en los cuales Pablo dice haber recibido una tradición anterior en la cual se sitúa lo acontecido en Jesús de Nazaret en el ámbito de lo divino. Y por lo tanto se dice que él es imagen del Dios invisible, que es, dice el texto griego, protótokos pasestisios, primogénito de toda la creación. Protótokos ektonekron, primogénito de entre los muertos. Atención, creación, muerte. Aquí hacemos referencia, ¿verdad?, a dos realidades que hace muy poquito acabo de definir como límites infranqueables en la antropología del segmento, nacimiento y muerte. Y resulta que hay himnos neotestamentarios que de raíz prepaulina, en la cual a este misterio, el Verbo encarnado, se le sitúa en el ámbito de lo divino, siendo primogénito de toda la creación y siendo primogénito en la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, ya viendo si efectivamente estos dos límites son tan infranqueables como en principio se puede suponer o en principio parece. Desde este punto de vista, creo que podemos decir, claro, es que a lo mejor el anuncio querigmático de la resurrección de Cristo, de la vida eterna, del sí de Dios a la vida concreta de Jesús de Nazaret, con su predicación del reino, con sus comidas, con sus enfrentamientos con interpretaciones rigoristas de la ley, con sus controversias con fariseos y saduceos, con su oposición al templo como lugar de recaudación de impuestos y lugar, digamos, de la teología imperial de Roma. Desde ese punto de vista, todo lo que Dios refrenda
con la resurrección de Cristo, a lo mejor las primitivas comunidades cristianas lo han percibido como que ahí se muestra una verdad de Dios, y vuelvo aquí al carácter fiducial, es decir, nosotros creemos aquello que percibimos como asentado firmemente en la verdad, una verdad de Dios, de que lo que acontece en Jesús no empieza a ser verdad cuando nosotros lo recibimos o cuando ellos mismos lo experimentan, sino que como es la verdad de Dios, esa verdad se encuentra más allá del espacio y del tiempo. Y a lo mejor, si no empieza a ser verdad cuando ellos experimentan que Jesús vive, es porque ya era verdad antes de que hubiese ningún antes de que hubiese cielo y tierra, antes de que hubiese montañas y ríos, antes de que hubiese tiempo. Es decir, que a lo mejor la verdad manifestada en el misterio del Verbo encarnado tiene un carácter enraizado en la eternidad de Dios. Y si está enraizado en la eternidad de Dios, no empieza a ser viniendo de la nada, ni deja de ser muriendo en la nada. Y resulta que la Gaudium et Spes número 22 nos dice que sea el ser humano, el misterio del ser humano, solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y en el misterio del Verbo encarnado percibimos, hecho biografía, hecho carne, hecho opción preferencial por los pobres, hecho lucha por la justicia, hecho enfrentamiento con autoridades opresoras. Percibimos que eso es una verdad que trasciende el tiempo y que viene de Dios, está sostenida por Dios y hacia Dios se dirige. Si nosotros entonces tendemos que entender nuestro misterio, el qué somos nosotros, a esa luz, este es el punto en el que me pregunto, ¿podremos aceptar, sin más, las condiciones de juego que nos determina en el ambiente cultural en que nos encontramos ahora la antropología del segmento y la metafísica de la finitud, que nos está diciendo que lo evidente, lo claro, el suelo de verdad indudable es que no hay Dios, la vida carece de sentido, somos fruto del azar y la muerte es el final infranqueable? ¿O tendremos que cuestionar los presupuestos básicos, implícitos, tácitos, que se dan, digamos, por firmemente asentados a la cultura en la que estamos y que nadie discute? Y tenemos que empezar por cuestionarlos para decir, a lo mejor esa creencia no es tan evidente como parece. Y si no es tan evidente como parece, puede o tiene que vérselas con la coherencia última de sentido que el cristianismo puede aportar. Y lo que puede aportar el cristianismo en este sentido es justamente algo que me gusta llamar antropología de la infinitud. Y si efectivamente pensamos que nuestro misterio, la realidad más íntima de nuestro ser, está radicalmente enraizada en Dios, sostenida a cada instante, a cada momento, por la acción benevolente y creadora de Dios, y orientada más allá de cualquier muro infranqueable por el amor infinito de Dios. A mi modo de ver, este tiene que ser el presupuesto con el cual tendremos ahora que pensar qué papel juega el carácter circunscrito de nuestra existencia, es decir, el carácter históricamente situado, temporal y espacialmente concretado en biografías concretas como la que cada uno de nosotros tenemos y desarrollamos. Es decir, me parece que el peso fundamental tiene que estar en esta percepción de estar irremisible, incondicionalmente, casi diría umbilicalmente, unidos a la eternidad de Dios. Y desde esa eternidad de Dios es como tenemos que comprender o tenemos que concebir e iluminar el misterio del ser humano. Y no al revés, asumiendo los principios, los prejuicios, las creencias de la metafísica de la finitud y la antropología del segmento, y luego a ver cómo ponemos ahí algo de cristianismo. Me parece que no. Me parece que tenemos que ir a la base última y discutir los presupuestos inconscientes para mostrar que el cristianismo efectivamente supera las limitaciones de esa concepción. Y es aquí entonces en donde me parece que se puede mostrar que necesitamos una metafísica de la infinitud y una antropología de la infinitud que haga justicia
a realidades antropológicas, a realidades que están presentes en nuestra vivencia, en nuestra realidad vital, y que creo que no nos las inventamos, que me parece que están ahí y que requieren una comprensión y una interpretación diferente a la que normalmente se les da. De hecho, seguro que han escuchado en muchas ocasiones la frase de Roger Gagaudy, que dice que la sed no demuestra la fuente. ¿Por qué? Pues porque en la antropología del segmento, incluso en una antropología teológica que asume esos presupuestos, siempre se piensa a Dios, siempre se piensa la bienaventuranza, siempre se piensa la plenitud y, digamos, la culminación última de lo que es el ser humano como una realidad infinita hacia la cual aspiramos. Aspiramos a la vida eterna, aspiramos al bien, aspiramos a la justicia, aspiramos a la felicidad, aspiramos a la santidad, aspiramos a algo que no somos y que no tenemos. Somos finitos, somos criaturas, no somos Dios. Y sobre ese presupuesto, como mucho, pues nos sentimos estructuralmente orientados hacia esa realidad última. Y claro, aquí siempre vienen, ¿verdad?, los llamados increyentes, creen en otras cosas, pero los llamados increyentes a decir que tengas sed no significa que exista la fuente hacia la cual te diriges, por la cual clamas, la cual crees que efectivamente se te va a dar después de la muerte, etcétera, etcétera. La sed no prueba la fuente. Hay, sin embargo, una interpretación de esta frase que me parece alternativa y muchísimo más sugerente. Efectivamente, la sed no prueba la fuente. Lo que prueba la sed, ¿saben ustedes qué es? El carácter acuoso del ser humano. Es decir, lo que prueba el que tengamos sed es que somos agua. Lo que prueba el que tengamos sed es que ya tenemos aquello que ansiamos. Ya somos aquello tras de lo cual vamos. Apliquemos la metáfora y la interpretación alternativa a la cuestión explícitamente religiosa. Si quieren ahora ustedes, por la mediación filosófica de la infinitud. Dios es el infinito absoluto. Por lo tanto, nosotros como criaturas somos la finitud. Bueno, a lo mejor no somos tan finitud, ¿eh? O a lo mejor no somos solo finitud, ¿eh? A lo mejor no podemos ser definidos por esa antropología del segmento de la que antes les hablaba, ¿eh? A lo mejor no hay por qué darle tanto espacio a Heidegger, a Nietzsche y a Aristóteles en la cuestión del infinito. ¿Por qué razón? Porque si nosotros ansiamos el infinito, y ahora espero mostrarle de una manera un poquito más concreta en qué dimensiones del ser humano ansiamos el infinito, y ya verán ustedes cómo no me las invento, y les digo que si alguien no lo ve así, que me levante la mano y que me diga efectivamente por qué no lo ve así. A lo mejor, si efectivamente estamos siempre detrás del infinito y ansiamos una realidad que jamás nos sacia en todas las dimensiones, es porque, insisto, ya la tenemos. Es decir, ¿qué prueba la sed? La presencia del agua en nosotros. La presencia del agua en nosotros. ¿Qué prueba que tengamos sed de infinito? El infinito en nosotros. No como mera tendencia. Ah, claro, es que tenemos el ser humano en el límite de la antropología del segmento y le dejamos la puerta abierta de la muerte, la esperanza en la resurrección y una especie de trascendencia escatológica que ya veremos si sí o si no. Pero hay como una especie de gatera ahí abierta por la que le damos un respiro al ser humano. No. No es una especie de salida de una asunción de una finitud abierta únicamente tendencialmente a la infinitud. No. Me parece que es mucho más correcto y más propio y más respetuoso con lo que el ser humano es reconocer en él ya la presencia actual del infinito. Obviamente, del infinito, de un infinito creado. De un infinito que no es el infinito absoluto de Dios. Digo obviamente porque, bueno, a lo mejor no es tan obvio. Hay pensadores actuales que piensan la relación entre el creador y la criatura en términos de identidad. En términos de absoluta identidad. Algunos dicen, no somos panteístas, no somos panteístas. Bueno, a lo mejor sí, si efectivamente creéis que no hay diferencia ontológica, cualitativa, entre el creador y la criatura, y somos ya Dios.
Yo eso no lo creo. Yo creo que no somos Dios. Yo creo que experimentamos el mal, la limitación, la muerte, el dolor, el sufrimiento, y eso está muy lejos, creo yo, de lo que entendemos por Dios o de lo que esperamos que sea Dios. También experimentamos el mal, la mezquindad, la ambigüedad, la traición, la mentira, ¿verdad? El engaño, la corrupción, claro. Entonces yo creo que no somos Dios. Lo cual no significa que seamos mera finitud, que seamos mera contraposición dualista a Dios, que seamos mera criatura distinta y por lo tanto, digamos, ajena, externa, separada de Dios. No, creo que ese dualismo tampoco es correcto. Creo que esa concepción teísta es muy pobre y no hace justicia, insisto, a la presencia de la sed en el ser humano, es decir, a la presencia del infinito que tenemos dentro y que, para diferenciarlo del infinito absoluto, que es la plenitud divina, podemos llamar infinito creado. Infinito creado. Lo que quiero mostrarles con algo más de concreción a continuación es que este infinito creado no es una abstracción. Soy consciente que estoy hablando de metafísica de la finitud, antropología del segmento. Metafísica de la infinitud, antropología de la infinitud. Y esto puede quedar, digamos, muy etéreo, muy abstracto, meramente conceptual. Permítanme que señale al menos 4 dimensiones del ser humano que creo que nos permiten aterrizar estas concepciones y darle algo más de carne y digamos, biografía, vida a estas reflexiones que estoy intentando mostrar. Me voy a referir a continuación al deseo, a la razón, a la libertad y al amor. Empiezo por el deseo. Y quiero compartir con ustedes una experiencia muy sencilla, que consiste en lo siguiente. Alguien puede decir que su deseo de cualquier cosa está satisfecho siempre, de una vez por todas, al llegar a un determinado punto, o siempre es una constante de todo ser humano que desde niño, desde muy pequeño, experimenta que el deseo que tiene dentro de sí no se sacia nunca, jamás. No se sacia nunca, jamás. ¿El deseo de qué? De lo que sea, me da igual. Puede ser de dinero, puede ser de gloria, puede ser de honra, puede ser de lo que sea, da igual. El deseo no se sacia nunca. Nunca. San Bernardo, en un libro titulado De diligendo Deo, sobre el amor a Dios, en el número 18, hace una magnífica, estamos en el siglo XII, hace una magnífica antropología del carácter infinito del deseo, mostrando que quien tiene siempre quiere más y nunca hay más que llene, satisfaga, sacie de una vez por todas el deseo de quien desea. Jamás. Por eso les pregunto, ¿alguien puede levantarle la mano y decir, no, esto a mí no me pasa? Es una experiencia antropológica estructural. E insisto, no es un deseo que parece llevarnos hacia algo fuera de nosotros como, no, es que la sed no prueba la fuente. No, pero es que la fuente la tengo dentro. Es decir, justo porque me falta la plenitud de lo que tengo, experimento que el deseo, que nunca me satisface, es infinito. Por eso jamás estoy satisfecho. En la dinámica del deseo. Pensemos ahora en la dinámica de la razón, o si queremos en la dinámica del conocimiento, para ser más concretos. Exactamente, ustedes conocen alguna civilización, alguna sociedad, alguna universidad, algún intelectual que diga, bueno, hasta aquí, ya lo sé todo, ya he terminado de saber, de estudiar, ya el conocimiento esto no hay ningún ámbito en el cual, hasta aquí, punto. No sucede, más bien al contrario. El hombre experimenta que la sed de conocimiento que tiene, el desarrollo de su razón, se encuentra siempre con límites que justo porque los concibe como límites los supera. Karl Rahner dice, de la experiencia trascendental, el curso fundamental sobre la fe, que es el carácter ilimitado de la experiencia concomitante del sujeto cognoscente. Que quiere decir que todo ser humano, cuando conoce algo, en el hecho de conocerlo, ya lo ha sobrepasado con su acto de conocimiento. ¿Por qué? Porque lo conoce como una realidad limitada. Y si lo puede describir es porque efectivamente ya ha ido más allá de él. Por eso puede mostrarle
el trasfondo, por eso puede mostrar los límites, por eso puede describirlo en su totalidad, porque el carácter propio del conocimiento humano está transido estructuralmente por la infinitud. ¿Persigue el infinito? Sí, sí, bueno, claro, el infinito absoluto de Dios, pero se reconoce a sí mismo teniendo ya, siendo actualmente infinito, pero un infinito creado, por tanto no absolutamente completo, pero siendo ya, teniendo dentro de sí ese agua detrás de la cual va. Lo mismo sucede con la libertad. Esto lo estudió muy bien el idealismo alemán, Schelling, y maravillosamente Blondel, cuando muestra la desestructuración antropológica de la libertad que nunca encuentra encaje entre la voluntad que quiere y la voluntad querida. Y siempre está de alguna manera mostrando que aquello que quiere siempre es más y siempre sobrepasa las realizaciones concretas y finitas de los objetos de la propia libertad. En la dinámica de libertad es exactamente la misma estructura que vemos en el conocimiento o que vemos en el deseo. ¿Qué decir del amor? ¿Qué decir del amor? Este probablemente sea el ejemplo más sencillo y más claro. Alguien puede decir, en una experiencia inicial de enamoramiento, recordémonos cuando éramos un poquito más jóvenes, y nos encontramos, qué sé yo, en ámbitos educativos o en ámbitos culturales o en ámbitos de fiesta o donde nos dé la gana, con personas que nos atraían, que nos querían, o mejor dicho, que nos gustaban. En los inicios de una relación, cuando la relación se consolida, cuando empieza efectivamente a mostrar, digamos, algo más, ¿verdad?, que un mero, qué sé yo, efluvio pasajero. Nadie comienza amando hasta un determinado tiempo. Te voy a querer un rato, pero luego ya veremos a ver. Y si alguien le pone ya desde el inicio fecha de caducidad o anticipada, como los electrodomésticos que compramos ahora, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con la fecha de obsolescencia. Exactamente. Pues fíjense ustedes en un amor con fecha de obsolescencia. Ya tenemos razones para desconfiar que efectivamente estamos hablando de otra cosa. Porque la naturaleza propia del amor carece por su propia sustancia, digamos, por la propia dinámica de lo que el amor efectivamente es, de límite. Y si tiene límite a priori, se traiciona el fenómeno. No es amor, es otra cosa. Más claramente se ve cuando pasan los años y uno tiene hijos o hijas. ¿Cómo los quiere? ¿Cómo los queremos? Incondicional e infinitamente. Luego es cierto que efectivamente hay desengaños, hay tal y no sé qué, por las ambigüedades de la condición humana y por el carácter creado efectivamente que esto tiene y no absolutamente pleno. Pero ¿quién no percibe la presencia de la infinitud en la realidad del ser humano cuando vive auténticamente la naturaleza propia del amor? Esto lo desarrolla muy bien Gregorio de Nisa en una obra llamada sobre la vida de Moisés, en la que interpreta justamente el qué. El término técnico es epéctasis, la posibilidad de avance infinito en el amor por la naturaleza infinita de las virtudes y de los bienes. Si algo es bueno, por propia naturaleza no puede tener límite. Si algo es una virtud, si algo realmente está enraizado en el bien, no puede tener límite. Porque si tiene límite, no es efectivamente aquello que decía ser. Fijémonos entonces que aunque solo sea en estos 4 ámbitos, en el deseo, en el conocimiento, en la libertad y el amor, nos hemos asomado, aunque sea tímidamente, hemos palpado la presencia de un infinito creado en nosotros que por lo menos nos hace poner un signo de interrogación ante la evidencia tan clara que en nuestro horizonte cultural tiene esta llamada antropología de la finitud o antropología del segmento de la que antes les hablaba. Pues a lo mejor no. A lo mejor hay realidades, hay dimensiones de lo que yo mismo soy, de lo que ustedes son, de aquello que percibimos efectivamente en las relaciones que nos constituyen a nosotros mismos, en las cuales creemos, en las cuales caminamos con verdad y en las cuales vamos construyendo nuestra vida, que están habitadas por una verdadera infinitud. Y no es una infinitud meramente potencial. No es un mero, digamos, sumar experiencia tras experiencia o qué sé yo, número tras número o deseo tras deseo, ¿no? Eso es posible porque hay un infinito actual que lo presupone y que lo posibilita. Es decir, podemos avanzar sin límite
porque estamos habitados, efectivamente, por el infinito. Y por eso, este es el punto en el que me gustaría mostrarles algunas traducciones teológicas que esto puede tener. Y en autores y en textos que, sacados, digamos, de la historia, de la teología, de alguna manera anticipan y pueden dar algo de sostén o algo de fundamento pues, a estas afirmaciones que aquí les acabo de presentar. ¿En qué sentido? Pues en el sentido doble en el cual antes les hablaba. Les hablaba antes de dos puntos infranqueables en la antropología del segmento: el nacimiento y la muerte. Y de hecho, bueno, pues esta antropología de tanto éxito hoy, en un libro muy bien escrito y que se lee muy a gusto, un ensayo, digamos, que tiene su interés. Pero claro, en el fondo es un diálogo con Nietzsche. Y es un diálogo con Nietzsche, me estoy refiriendo a la obra de Josep María Esquirol, Humano, demasiado humano, que intenta desarrollar justamente una antropología de la finitud. Y respecto del nacimiento, dice, claro, es que estamos ante un inicio absoluto. Un inicio absoluto porque cuando indagamos en la fenomenología del nacimiento, se nos muestra como evidente que no venimos de ninguna parte. Que nuestro nacimiento no es un tránsito de la posibilidad a la existencia, sino que toda posibilidad, de alguna manera, está anclada en una existencia previa. Y que, por lo tanto, no se puede hablar respecto del nacimiento, sino de un inicio absoluto, es decir, de ningún tipo de enraizamiento de cualquier otra perspectiva. Y este es el punto en el que más incómodo me siento con esa descripción de lo que es el ser humano, porque me parece que la teología debe explorar el enraizamiento de la criatura en Dios. El enraizamiento de la criatura en Dios. Y dirán ustedes, bueno, pero esto no es algo especulativo, ¿qué sostén puede haber ahí? ¿Quién nos puede iluminar de alguna manera? Claro, porque respecto de la resurrección, ¿verdad?, y de la vida eterna, ahí está más trabajado el asunto. Y ahí, bueno, pues la escatología tradicional dice muchas cosas y los teólogos modernos pueden reinterpretarlas ahora en otras claves. Y la perspectiva de no morir, o la perspectiva de trascender la muerte, o la perspectiva de enraizarnos en Dios, pero desde el punto de vista de la consumación, pues lo tenemos un poquito más fácil, ¿verdad? Donde quiero fijar su atención es en la dificultad de lo que teológicamente se llama protología, en relación con la escatología. Si la escatología es la perspectiva teológica que ilumina al ser humano y a la creación desde el final definitivo, no el futuro más lejano, no en la horizontalidad del tiempo, sino en la trascendencia absoluta del tiempo, en el umbral de la muerte, en el umbral del fin de los tiempos, sea esto lo que efectivamente sea. La perspectiva contraria y recíprocamente pertinente es por el, digamos, el término, como les digo, es protología, por aquello que, no quiero utilizar el término antecede, porque antecede es un término temporal y no puede haber tiempo antes del tiempo. Pero en cualquier caso, me gusta hablar más de enraizamiento, es decir, del anclaje umbilical de la totalidad de lo que existe en la eternidad de Dios. Y es ahí donde a lo mejor, más allá de los límites de esta antropología del segmento y más allá de los límites de la metafísica de la finitud que caracteriza a Occidente en los 200 últimos años, nos encontramos con autores de la tradición que han apuntado en esa línea. Voy a hacer referencia solo a dos. Uno a San Anselmo, un textito del número 9 del Monologium del siglo XI, y otro un fragmento de Karl Rahner. Sorprendente, ¿verdad? Karl Rahner. Pues van a ver ustedes lo que dice Karl Rahner. Pero a Karl Rahner lo dejo para el segundo momento. Primero, una breve reflexión sobre, sobre algo que está en relación con lo que estamos viendo, y es cómo comprender que Dios ha hecho todo cuanto existe de la nada. Este es un tema apasionante, porque la impresión más inicial o digamos más superficial que da es que si Dios ha hecho todo de la nada, significa entonces que lo que ahora es, antes no era nada. Y entonces, en un momento dado, ha pasado a ser.
Y aquí tendría razón Esquirol. Claro, no venimos de ninguna parte, Dios nos ha hecho de la nada, pues aquí tendremos la antropología teológica, la posibilidad de entroncar con una antropología de la finitud que muestre justamente el qué, que el nacimiento es un inicio absoluto. No, yo creo que no, y por una razón, porque es que la nada no es nada, y no podemos ontologizar la nada, ni situarla en un tiempo anterior a la existencia, porque tiempo es ya criatura. Porque tiempo es ya aquello que efectivamente recibe el ser de Dios. Y por lo tanto, sea lo que sea la acción creadora de Dios, esto hay que dejarlo para otro día, pero sea como pensemos la acción creadora de Dios, no puede ser una acción temporal. No puede ser una realidad en la cual Dios opera en una base previa, que ya es el tiempo. Porque, insisto, tiempo es criatura. Tiempo ya es distinto de Dios. Tiempo ya implica espacio. Tiempo ya es energía, materia. Tiempo ya es aquello que Dios no es. Por lo tanto, entonces, al decir que creemos que Dios ha creado todo de la nada, estamos diciendo que todo lo crea de su poder absoluto y que no hay nada al margen de ese poder absoluto. Es decir, la locución de la nada se puede traducir en positivo a la hora de decir del amor de Dios. El Concilio Vaticano II lo formula así, ex amore Dei. Del amor de Dios viene la totalidad de lo que existe. Y es lo mismo. Es decir, no tiene ningún fundamento en sí. La creación no se da el ser a sí mismo. No nos hemos creado a nosotros mismos, sino que recibimos el ser del amor absoluto de Dios. Y entonces es aquí, justamente, en donde Anselmo dice: me parece que aquí debo necesariamente distinguir con cuidado en qué sentido se puede decir que las cosas hechas no eran nada antes de ser hechas. Porque no se puede hacer una cosa cualquiera si no se encuentra en la inteligencia creadora como el modelo, o para hablar más exactamente, la forma, la semejanza, la ley de ser que ella quiere producir. Es evidente que antes de que todas las cosas fuesen hechas, existía en la inteligencia de la naturaleza suprema la esencia, la cualidad, el modo que debían constituirlas. Por lo cual, aunque las cosas que han sido hechas no eran nada antes de ser, en cuanto que no eran lo que ahora son, ni existía una materia de la cual hubieran de ser hechas, sin embargo, ellas eran algo por relación a la inteligencia creadora, por la cual y según la cual debían venir al ser. La metáfora que utiliza aquí Anselmo para hablar de ese estar radicalmente anclados, enraizados en la eternidad de Dios, es la metáfora del pensamiento divino. Es la metáfora de ser ideas de alguna manera, de ser esencias de alguna manera, y este es el punto en el cual espero que no me apuren más a la hora de decirme ¿de qué manera? No tengo ni la menor idea. No sabría decirles. Pero bueno, tampoco sabría decirles respecto a la plenitud escatológica. No, es que aquí nos sentimos todos más cómodos respecto a la resurrección y la vida eterna y los santos. Bueno, ¿de qué manera? Pues otra vez, a lo máximo que podemos llegar es al soma neumaticón de Pablo. Y eso no es mucho decir. Al cuerpo espiritual, vale, muy bien. Seguiremos siendo lo mismo, pero diferentes de otra manera. No sabemos cómo podemos vivir eternamente en Dios más allá del tiempo y del espacio. Pues esto es justamente lo que le quiero mostrar. Tampoco podemos saber efectivamente de qué manera estamos eternamente enraizados en el amor eterno de Dios. Pero sí, aquí sí que me gustaría que escuchasen ahora a Karl Rahner, porque desde luego tiene mucha más autoridad que yo. Dice Rahner: todas las realidades mundanas, incluidos nosotros los hombres, tienen una presencia necesaria en la autoposesión espiritual de Dios por toda la eternidad. Todos los seres humanos, ustedes y yo incluido, tenemos una presencia necesaria en la autoposesión espiritual de Dios por toda la eternidad. Dios que se posee a sí mismo, que es idéntico consigo mismo, que es la plenitud, el acto puro, el amor incondicional pleno, nos tiene en sí por toda su eternidad. La famosa frase de Angelus Silesius, según la cual Dios no podría existir sin él ni un instante, sin Angelus Silesius, no es la afirmación de un panteísmo reprobable, sino que apunta a esa presencia en el Espíritu de Dios de todas las realidades creadas de modo lógico y temporalmente previo a la creación. Toda realidad creatural tiene un hogar en Dios en cuanto tal, ya previamente a su existencia distinta de Dios. Todo el mundo puede decir: a mí no se me puede desprender de Dios.
ha de tenerme en el pensamiento por toda la eternidad. Pertenezco siempre a las posibilidades de su libertad. Cuando esa idea divina es llevada a su existencia propia por la libertad divina, cuando nacemos, no por eso deja de ser aquello que es desde la eternidad. No pretendo, digamos, explicar todas las cosas, concluir, digamos, y por lo tanto despejar completamente todas las dudas que puedan surgir respecto de estos textos. Lo único que quería mostrarles es que si hoy nos preguntamos qué significa creer, hoy desde una perspectiva antropológica, me parece que tenemos que indagar en la estructura fiducial del ser humano y por lo tanto en esa estructura propia con la cual nos relacionamos con nuestros prójimos, creyendo y estableciendo relaciones en la verdad. Te creo, me crees. Y que esto de alguna manera trasladada al ámbito de las preguntas fundamentales de la existencia, en las cuales se ubica en el centro el misterio de Dios. ¿Hay Dios o no hay Dios? ¿Hay vida eterna o no hay vida eterna? ¿Tiene la vida un sentido o carece de él? ¿Es la muerte un muro infranqueable o el umbral de la verdadera vida? Me parece que para responderlas con todo el caudal de significado, con toda la potencia renovadora y al mismo tiempo revolucionaria que tiene el cristianismo, tenemos que ir más allá de la metafísica de la finitud, de Aristóteles, de Nietzsche y de Heidegger, y de la antropología del segmento. Somos aquello que acontece, aquello que sucede entre el nacimiento y la muerte. Antes del nacimiento no hay nada y después de la muerte tampoco hay nada. Y no es suficiente con decir, bueno, antes del nacimiento no hay nada y no, creemos efectivamente en la vida eterna, en la resurrección y tal. Me parece que no es del todo adecuado con lo que se nos muestra en el acontecimiento pascual del Verbo encarnado. Si decimos de Jesucristo que está eternamente enraizado como logos de Dios en el misterio último de Dios, y la resurrección es una incorporación a esa vida divina, participando en la resurrección de Cristo, de alguna manera me parece que tenemos la licitud y la necesidad de, cuando pensamos al ser humano, verlo radicalmente enraizado en Dios desde el punto de vista protológico y radicalmente orientado hacia Dios desde el punto de vista escatológico. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pedro, por la profundidad y a la vez por el tono divulgativo de la explicación. Segur que ha donat peu a moltes reflexions i moltes preguntes. Obrim un torn de 20 minuts. Tenim un micro aquí. Perfecte. Si voleu, podem recollir ara 3 o 4 preguntes que respongui i després, si dona temps, fem un altre torn. Aquí hi ha una pregunta. Què vol dir que totes les creences són orgàniques, però no sempre són incoherents? Sí, no. Que son orgánicas creo que están relacionadas entre sí. Es decir, que de la manera según la cual concebimos al hombre, eso repercute en la forma en la que concebimos a Dios y probablemente también en la manera en la que concebimos el mundo. Son orgánicas, se refieren a que están relacionadas entre sí, pero que no siempre son coherentes, se refiere a que en un periodo sincrético como el que hoy estamos viviendo, alguien puede decir que cree en Dios, pero al mismo tiempo respecto del mundo y del ser humano, pues que compatibiliza esa creencia en Dios, en el Dios de Jesucristo con la reencarnación, o al mismo tiempo mezcla esto con concepciones espiritualistas panteístas, es decir, en el que el carácter sincrético no rompe la organicidad de la idea, de las ideas y de las creencias, el hecho de que estén relacionadas entre sí, pero no siempre son sistemáticamente coherentes, porque hay realidades que se repugnan, digamos, se contradicen unas a las otras, ¿no? Y es aquí donde creo que la reflexión teológica, el dar razón de nuestra fe, puede mostrar pues no solo el carácter orgánico de la fe cristiana, sino también el carácter coherente que tiene a la hora de relacionar el ser humano, Dios y el mundo. Me aprovecho que tengo el micro, Pedro. ¿Cómo podemos tener experiencia de este
suelo de confianza, ¿no?, en el que se construye la creencia en un contexto donde creemos tampoco en tantas cosas. Es decir, la verdad, hablamos de posverdad, las instituciones tienen tan poco crédito. Bueno, lo dejamos apuntado si surgen más preguntas, pero ¿no?, cómo revitalizar este suelo de creencia en el que podamos pisar con cierta confianza. Sí. ¿Y alguien más? Aquí, Pau. Hola, yo soy Pau. Quizás siguiendo con lo que compartías ahora, José Ignacio, gracias por la presentación. Ha sido una antropología más filosófica que teológica o que aterrizada en el cotidiano. Cuando ponías ¿no?, cuando encarnabas un poco y hablabas del deseo, de la razón, de la libertad y del amor, pensaba como que si fuera obvio, pero yo creo que saliendo en la calle probablemente la gente lo que más bien entiende es que estamos para extinguir el deseo. Y hay muchos totalitarismos que creen que el conocimiento no es ilimitado. Lo mismo con la libertad. Y el amor, algunos de los ejemplos que ponías, yo no sé si nuestros contemporáneos realmente compartirían esa experiencia que tú intentas transmitirnos de una antropología verdaderamente abierta al infinito porque ya tiene el infinito, ¿no? O sea que la pregunta de José Ignacio es la misma. ¿Cuál es la pedagogía o la mistagogía que puede permitir una experiencia de eso que hemos llamado infinito que nos habita? No sé si es una pregunta como muy pastoral ya, pero quizá conviene hacérsela. Sin duda. Sí, paramos. Uniendo lo que dicen los compañeros anteriores, muchas gracias por vuestras aportaciones. Una pregunta que luego nos puede unir a lo que venga de pastoral. Dentro de esa estructura del ser humano, creo que hay un elemento importante que de alguna manera en algún momento tú lo has medio citado, que es la capacidad de trascendencia, ¿no? Que eso es lo que nos posibilitaría también llegar a este sentido de infinitud. ¿Consideras o crees que quizás hoy en día uno de los problemas que tenemos para llegar a la fe es que todas estas antropologías y metafísicas que nos has citado nos impiden abordar dicha trascendencia, ¿no? Hay autores, por ejemplo, que están diciendo que primero tenemos que trabajar la antropología antes de presentar la fe, ¿no? Que igual la fe puede llegar en un momento de edad más tardío porque no tenemos unos presupuestos antropológicos que lo posibiliten. ¿Iría por aquí un poco? ¿Crees que eso puede darse? ¿O consideras que es necesario trabajar previamente más la antropología para poner unas bases y luego llegar a la fe? Vale. Empiezo por esta última, si nos importa. Yo no creo que haya necesidad de dos pasos como si fuesen cosas distintas, porque de lo que se trata, me parece, es de profundizar teológicamente en realidades antropológicas básicas. Y por lo tanto no es primero una cosa en sí misma aislada y luego la otra como un sobreañadido o como una especie de complemento o como una especie, digamos, de transición a otro ámbito. Me parece que no. Me parece que lo que se trata es de cultivar la dimensión de la verticalidad, la dimensión de la profundidad, que nos permita transitar más allá, pues, de estas experiencias, digamos, o estas formas de vida y de pensamiento más extendidas en la sociedad en la que estamos. Y esto me permite, efectivamente, conectar con la segunda. Pau, creo que eres, ¿verdad? Con la segunda respecto de... Claro, tienes mucha razón. Si efectivamente salimos fuera de este aula... Bueno, yo sí hablo con mis hijos o con los compañeros que vienen a casa por el instituto. Vamos a ver, lógicamente, lo que he intentado mostrar aquí no es una descripción de cómo se vive el deseo, el conocimiento, la libertad o el amor en la sociedad actual, sino lo que subyace justamente a esa vivencia profundamente insatisfactoria. En el sentido de que, dices, Pau, con toda razón, hoy lo que de alguna manera parece más en boga es la extinción del deseo, la satisfacción del deseo o la propia realidad del amor en una, qué sé yo, en formatos o en relaciones pues más líquidas o más frágiles, ¿no? Sí, eso es descriptivamente y sociológicamente cierto, efectivamente. La cuestión está en si debe ser así. O la cuestión está en si esas formas de vivencia respetan la naturaleza del fenómeno. ¿A qué me refiero? A que juntamente con la
tendencia a extinguir el deseo o a vivir relaciones frágiles y cambiantes y con fecha de caducidad, no es ajena la experiencia de la frustración, la experiencia del vacío, la experiencia del sinsentido, la experiencia del dolor, la experiencia de la soledad, la experiencia que, bueno, pues nos muestra una radiografía ya no solo de adultos, sino de muchos jóvenes y en muchos casos adolescentes que buscan, pues, en ámbitos de realidad virtual, en ámbitos de plataformas, en ámbitos, qué sé yo, pues justamente el qué, saciar una sed que jamás se extingue. Entonces, ¿a dónde voy? A que probablemente el aldabonazo fundamental que nos pueda hacer despertar a todos sea el ser conscientes de que esa sed no se extingue, en ser conscientes de que el amor, por su propia naturaleza, demanda algo más que, digamos, la alternancia de relaciones. Y esto, desde luego, supone ir más allá del mero estado de cosas, efectivamente. Cuando nos encontramos con el mero estado de cosas, nos encontramos con la realidad tal cual la habéis descrito. Es efectivamente así. Pero ¿hacia dónde creo que debe ir la propuesta de una evangelización seria, de una transmisión del Evangelio que toque la raíz de lo que tiene entre manos? Pues más allá de ese estado de cosas superficial, a plantear por qué efectivamente nada me satisface, por qué me siento solo después de todas estas relaciones, aunque tenga éxito con chicas o con chicos, por qué no hay nada que de alguna manera sacia ni en el conocimiento, ni en el deseo, ni en la libertad, lo que propiamente soy. ¿Por qué me acompaña continuamente la sombra, por más que estoy buscando luces en cada esquina? Esta pregunta me parece que es el acceso fundamental a lo que realmente el cristianismo puede transmitir. Y en relación con la primera, ¿cómo podemos de alguna manera recuperar este suelo o experimentar, digamos, en tiempos de posverdad, en tiempos de fragilidad, en la confianza y tal? Yo creo que es recuperando la sencillez y la inmediatez de las experiencias antropológicas más básicas que ni son atendidas por la sociedad, ni salen en los medios de comunicación, ni de alguna manera, qué sé yo, se encuentran en el primer orden de preocupaciones públicas y que tienen que ver con los lazos cercanos que nos constituyen. Me refiero a... Esto puede parecer, qué sé yo, un discurso muy conservador, pero que quiere ser justamente todo lo contrario. Es decir, los vínculos familiares, los vínculos de proximidad en la amistad, los vínculos reales de encuentro con personas de carne y hueso, más allá del ámbito de seguidores o de éxitos sociales que pueda tener en, qué sé yo, en Twitter, en Facebook o las relaciones que puede establecer a través de Tinder. Es decir, la sencillez concreta de esas llamadas que puedo hacer cuando realmente me pasa algo en la vida de verdad. ¿A quién llamo cuando tengo problemas? ¿O qué llamadas me despiertan por la noche de forma, digamos, realmente conmocionable? Pues, recuperar la importancia, insisto, no hacia afuera, como si fuesen relaciones de las que puedo prescindir, sino caer en la cuenta de que me constituyen esas relaciones, que yo no soy un yo aislado. Esto lo experimentamos en la pandemia, ¿eh? Y ahí se tocaron fibras de la condición humana en la que se vio qué era humo y qué era verdad. ¿Dónde ponía uno expectativas y creencias y relaciones o dónde tenía efectivamente las raíces? Entonces, a mí me parece que despejar de ruido, ir más allá de la superficialidad, intentando tocar la fibra de estas relaciones es una buena manera de establecer en qué creo, dónde está realmente la verdad en la que deposito los ejes fundamentales de mi vida, en quién me confío, en qué manos pongo mi vida. Pues, por ahí creo. Dos preguntas más. Una es, ¿no crees que
quien si ha comprendido, no sé si la condición de infinitud, pero al menos de un deseo ardiente, ¿no? Tanto en conocimiento como, ¿no?, de ambición, de búsqueda, etcétera, es el capitalismo. Es decir, que el mercado sabe cómo tocar estas teclas en el ser humano y nos mantiene en esta tensión de búsqueda continua. Bueno, esto iría por un lado, ¿no? Es decir, que yo creo que hay una dimensión social muy fuerte en lo que has planteado. Es decir, que un ser humano como tú nos lo presentas no es un ángel, ¿no?, sino que es una persona que vive la tensión de lo real cada día. Y el mercado, el capital, ha encontrado aquí un camino para activar. Y la otra sería este enraizamiento primero, originario en Dios. ¿No crees que eso puede sustentar una reflexión sobre nuestra relación con el mundo natural, en un contexto de la COP número 30, ¿no?, en una crisis medioambiental, de volvernos a un lugar de mayor responsabilidad, de mayor corresponsabilidad con el medio, de mayor atención? Sin duda. Respecto de la primera, claro, el capitalismo es extraordinariamente lúcido para desentrañar la rueda de los deseos insatisfechos, para crear nuevos deseos y para convertir efectivamente nuestra insatisfacción continua en una fuente de rentabilidad económica. Efectivamente, es la tesis básica de Pascal respecto del aburrimiento y respecto de que nadie querría que le diesen inmediatamente aquello que persigue. Pascal dice que un rey que juega a la pelota es el más desgraciado de los seres humanos. ¿Sobre todo por qué? Pues porque el rey no quiere que le den la pelota, toma, ya está. No, lo que quiere es ir tras ella. O sea, ansía más el juego que lo que consigue con el juego. Esto es justamente lo que sucede detrás de la manipulación de nuestros deseos en la lógica capitalista. Lo que hace el capitalista es mantener siempre activo, insatisfecho, nuestro deseo con productos o que bien caducan o que bien se quedan rápidamente desfasados por uno nuevo que nos hace desear lo que no tenemos, aun cuando hasta hace muy poco creíamos finalizar ese deseo con la adquisición del producto anterior. Efectivamente, esa es la lógica del deseo que también maneja el marketing, la publicidad y de alguna manera el proceso de desarrollo en el que estamos. Con respecto a lo primero, sin duda alguna. Antes hacía referencia a ese triángulo primordial, ¿verdad?, y al carácter orgánico de las creencias para decir que aquello que determina cómo concebimos la relación con Dios influye en cómo concebimos al ser humano y también en cómo nos relacionamos con el mundo. Sin duda alguna, ese enraizamiento absoluto de nosotros en Dios no puede ser concebido en términos meramente antropocéntricos, aislacionistas, como si estuviésemos en una relación solipsista de yo, Dios y nada más. Es más bien al contrario. El contexto en el que habla Rahner en la cita que les leí, el título del artículo es Die Welt in Gott, es el mundo en Dios. Es decir, es el mundo, la totalidad de la creación. Por lo tanto, se entiende mejor probablemente desde una perspectiva antropológica, pero de lo que se trata es de ver la totalidad de lo que existe, enraizado radicalmente en Dios. Y por lo tanto, la perspectiva que tiene el cristianismo a la hora de pensar al ser humano es siempre en una relación evolutiva con el mundo al que pertenece. Por lo tanto, viniendo la totalidad de lo que existe de Dios, sostenido la totalidad de lo que existe por el amor de Dios y orientado efectivamente a esa plenitud última. Tampoco la escatología cristiana es una mera escatología del alma aislada con Dios, sino que es una escatología de la Pascua de la creación, de la totalidad de lo que existe. Por lo tanto, hay aquí unas consecuencias ecológicas, de sostenibilidad, de trato con el medio ambiente que están por sacar, sin duda alguna. Hay un micrófono, sí, que creo que le van a dar. A mí me ha gustado mucho al comienzo cuando has dicho que el hombre y la mujer fundamentalmente somos personas que hacemos confianza.
Yo doy sentido a mi vida de jesuita porque desde los 17 años di confianza a Jesucristo y eso dura. Y me la juego, ya lo sé. Pero entonces la pregunta mía sería, el constructo que has hecho tú de tipo racional, ¿no deshace un poco esa confianza más simple, más sencilla, como más respetuosa, que sería aceptar el misterio de Cristo como tal? Es decir, ¿no habría gente no creyente que lo tuyo, de alguna manera, te lo pondría en cuestión porque diría, uy, aquí hay muchos supuestos, más que confianza y supuestos filosóficos? No tiene más sentido la humildad de decir, ese hombre a mí me convence, aunque no tengo razones para llevar ese convencimiento más allá de algo que es misterioso. Aparte de que la palabra misterio a mí a veces también me da miedo, porque puede ser una salida fácil. Sí, yo creo que aquí hay que distinguir dos ámbitos, ¿verdad? Uno sería el de la fe como estructura fidencial, como estructura, digamos, de confianza, por la cual uno sencillamente se pone pues, en las manos de Dios, en el seguimiento de Jesucristo. Esa, digamos, es una dimensión lógica y estructural y, digamos, central en la vivencia del seguimiento de la fe, sin duda alguna. El plano de reflexión en el que me situaba es no, digamos, el del seguimiento cordial de Jesucristo, sino más bien el de la reflexión teológica que intenta dar razón en nuestra situación cultural actual de qué significa eso, qué significa creer, qué presupuestos tiene. Entonces, lo que intentaba hacer no era un constructo abstracto alternativo a la confianza, a la entrega a Jesucristo, sino indagar, sino profundizar, sino dar razón de por qué en la coyuntura actual en la que nos encontramos la gente no percibe con sencillez y con claridad el anuncio que usted me dice que le parece tan sencillo y transparente. Pues a lo mejor no es nada sencillo y transparente si lo perciben como una invasión propia de su autonomía o como una realidad que fantasea sobre límites que no tienen ningún sentido fantasear, como por ejemplo la vida eterna. ¿Qué es eso de que Jesucristo ha resucitado si la muerte la concebimos como un muro infranqueable? Entonces, este es el punto en el que, dando razón de esa confianza, digamos, sencilla, desarmada, en el seguimiento de Jesucristo, es en el que, haciendo un ejercicio de reflexión teológica, me parece que hay que cuestionar esos presupuestos tácitos que están en la sociedad y, por lo tanto, pensar si a lo mejor la muerte no es un tránsito, si la muerte es entonces una realidad que nos lleva a la verdadera vida. Y ahí es donde nos encontramos con los problemas que intentamos mostrar de finitud o infinitud. Pero insisto, no como algo en contra del seguimiento sencillo del cristianismo, sino como algo que quiere entablar un diálogo con la cultura actual desde los presupuestos básicos que estructuren esta cultura. Molt bé, doncs si us sembla ho deixem aquí. Gràcies per la participació. Ens veiem la setmana vinent amb una sessió més en clau pastoral d'Estrella Moreno, dijous a la mateixa hora. Gracias, Pedro, por la charla, por las respuestas y ha sido un placer. Muchas gracias.